Buenos días, damos la bienvenida al espacio Generando Escucha, en la entrevista Mi Relato. En primer lugar, queremos dar la bienvenida y las gracias a Charo Altable Vicario, profesora, terapeuta y referente en coeducación emocional y relaciones de paz, que ha querido participar en nuestro programa La huella de los cuidados, el relato de las mujeres. Este programa pretende luchar contra la desigualdad estructural que afecta a las mujeres cuidadoras y uno de sus objetivos es visibilizar la contribución de las mujeres en el sistema de cuidados, generando iniciativas de cambio más justas socialmente. Por esto, el objetivo de esta entrevista es ofrecer un espacio para expresar experiencias vitales y profesionales en torno a los cuidados, la importancia de la educación sentimental y las demandas que existen respecto al valor real de sostener la vida. Bienvenida y muchas gracias, Chara. Gracias a vosotros. Bueno, queríamos un poco, con toda tu experiencia y todo tu bagaje profesional y personal, pues recoger un poco todo lo que has aprendido, ¿no?, a lo largo de la vida y así poder aprender nosotras también. Lo primero era, como has dedicado gran parte de tu trayectoria a introducir la pedagogía del cuidado y la coeducación emocional en las aulas, ¿por qué crees que el acto de enseñar a cuidar y a gestionar los afectos ha sido históricamente una tarea tan invisibilizada por el sistema educativo tradicional? Bueno, en primer lugar es que se necesita una buena preparación inicial del profesorado en estos temas, trabajarse las propias emociones. Entonces, eso está teóricamente que hay que hacer educación emocional, pero no dicen ni cómo ni se prepara para ello. Yo he hecho formaciones para el profesorado, pero he de decir que estas formaciones más de 20 horas no he podido hacer, que es lo mínimo para dar algunos instrumentos, pero se necesita a lo largo de toda la carrera profesional, ¿no?, trabajarlo. Entonces, yo como terapeuta sí que he aprendido y como terapeuta corporal también, que he hecho muchas formaciones corporales de escucha, de emociones, de escuchar al cuerpo, de escuchar las sensaciones físicas que tenemos, ¿no? Y entonces a mí me parece muy importante distinguir emociones de sentimientos, porque emociones son las cosas reactivas, lo más reactivo que hay en nuestro cuerpo y en nuestros humores ante algo que pasa y que nos agrada o nos desagrada. Digamos, emociones que nos hacen estar bien y emociones que nos hacen estar mal y que reaccionamos rápidamente como los animales. Entonces, lo más humano es saber distinguir en eso que son reacciones emocionales, cómo voy a dirigirlas yo hacia mi bienestar y el bienestar de las personas de mi entorno. Entonces, eso es un trabajo largo que se aplica, bueno, que influye en el cuerpo físico, en nuestro corazón, en nuestras emociones y en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestro imaginario, ¿no? O sea que sentimientos, digamos que es la parte más cultural de las emociones a través de la literatura, del arte, de la música, que las hace ir como más lentamente y apropiarse de ello, ¿no? Pero me parece muy importante, y yo es lo que he enseñado en el aula, que lo primero que vamos a hacer es saber respirar. Y mis alumnos, por supuesto, que traían una toalla o un aislante, ¿no?, donde se podían, apartábamos las mesas y en tutoría o en ética, se aprendían a relajar y a respirar y a conectar con sus emociones y en qué parte de su cuerpo estaban y qué pasaban. Es decir, aprendían a escucharse a sí mismos y después con esa escucha dibujaban esa emoción y escuchaban a otra persona. O sea, aprendían el arte de escucharse a sí mismos y escuchar a las otras personas. Y luego a través de la música, a través de los movimientos corporales o de la danza, les hacía que expresaran corporalmente esas emociones. Y las bailábamos, por ejemplo. Y veíamos una cosa muy importante de las emociones que nos ayuda a ser más personas, más humanas, digamos, que es lo que nos distinguiría de los animales, que también sienten sus emociones, pero son completamente reacciones, sería esa escucha y esa transformación de emociones a través de preguntar a nuestras emociones
¿qué necesitas? Y eso a través del dibujo se puede proyectar como si fuera en un espejo. Yo hablo con mi emoción, es decir, que yo dirijo a mi emoción. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Eh, me decían, por ejemplo, algunos alumnos, pues que no me insulten, eso me da mucha rabia. Digo, no, pero lo que necesitas es que te respeten. Y cuando te insultan, no te respetan. Entonces tú puedes poner límites en lugar de con otro insulto diciendo, no me estás respetando y yo quiero que me respetes, soy persona digna de respeto, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje de la comunicación, de la autoescucha y de la escucha. Para ello se necesita una buena preparación profesional que se tendría que hacer obligatoriamente en las personas que van a educar en la educación obligatoria, que estamos hasta los 16 años. Es decir, aprender a vivir, aprender a cuidarnos y a cuidar, ¿no? Y, y bueno, son unos talleres que yo cuando los hago hasta con las personas de más dificultades aprenden realmente estas emociones. Y por ejemplo, he tenido casos de hacer estos proyectos en escuelas que un niño de 5 años ha dicho a su hermano adolescente, y esto nos lo contaba una madre, en un ataque de rabia del adolescente, el niño de 5 años le decía a su hermano, se nota que no te has trabajado la rabia. O sea, que un niño de 5 años es capaz de comprender esto muy bien, porque claro, está en un aspecto más reactivo y más emocional y enseguida lo capta mucho mejor que el adolescente. Pero también las personas, digamos, más conflictivas lo captan muy bien, ¿no? Entonces yo creo que se necesita esta preparación que no solamente es teórica, como se hace con fichitas y tal, sino que hay que trabajar el cuerpo, hay que trabajar las emociones con el arte, con la música, con la pintura, con la danza, porque es como se puede realmente transformar, ¿no? El arte tiene un poder de transformar. Bueno, yo soy hija de músico y entonces para mí la música es fundamental y la danza, ¿no? Y he visto lo que hace en mí de la transformación y por eso yo creo que es fundamental. Pero es como una María que se deja en las escuelas, ¿no? La música, las optativas de teatro ya no son ni optativas, ha desaparecido el teatro, ¿no? Yo estuve en un instituto que desapareció y dijimos, una compañera y yo, pues ha desaparecido, pero nosotros lo vamos a hacer con el alumnado que quiera. Y ha sido la experiencia más transformadora, no solamente que la hemos visto nosotros, que la veía el resto de profesores, ¿no? ¿Qué efecto o qué opinaban, ¿no? Como tus compañeras y compañeros acerca de tu manera de actuar, ¿no? Si querían aprender esta manera Sí. de, pues eso, ¿no? De llevar a cabo la tutoría, o cómo no sé, ¿qué reacción has sentido a lo largo de los años con esta manera de trabajar con las chicas y los chicos? Bueno, pues sí, había una parte que sí, ¿no? Y otras partes que son más tradicionales, como en todos los sitios, en todos los trabajos, ¿no? Pero cuando he dado, porque me he recorrido toda España haciendo talleres de este tipo durante años en la formación del profesorado, en los centros del profesorado, ¿no? Y a veces me han dicho, es el mejor taller que he hecho, o lo han entendido perfectamente, ¿no? Claro, es un proceso largo, ¿no? Pero que dando las claves después se puede aprovechar para trabajar el miedo, para trabajar la rabia, para trabajar los conflictos, ¿no? Y es un proceso que hay que escuchar, aprender a escucharse y a escuchar a las otras personas sin calificar, sin insultar, sin maltratar. Es decir, el buen trato. Yo puedo poner límites sin necesidad de insultar. Decir, esto no me gusta y lo que tú estás haciendo conmigo me está hiriendo y no lo quiero. O sea, esto es aprender a respetarse y a respetar a las demás personas. Porque vivimos en una cultura que enseguida calificamos, pasamos a juzgar inmediatamente, ¿no? Que es diferente de la crítica positiva, de decir, una crítica positiva es también, mira, esto que has hecho a mí no me gusta, porque yo lo que quiero es esto, y me siento mal cuando tú me dices esto. Cuando un niño es capaz, o una niña, de decir a sus padres, a su madre,
como tenía yo una niña de 8 años, ¿no? También de una clase, porque he pasado por todo, he dado desde infantil hasta la universidad, ¿no? Mamá, yo quiero que me escuches como hemos hecho con Charo, quiero que me mires, no que tú estés haciendo otras cosas, yo te hablo y no me miras. O sea, esa niña había aprendido de 8 años a decir a su madre cómo quería que la escuchase. Entonces, me parece que es importante, porque cuando lo aprenden ya lo practican. Igual que el consentimiento, igual que otras cosas de educación sexual que también he hecho, ¿no? En las aulas de secundaria o la universidad, eh, como que el foco está en el currículum oficial que mide el rendimiento académico, pero es muy raro, o sea, en muy pocos centros educativos eh, de alguna manera se lleva el sostén emocional. En tu experiencia, de qué manera las profesoras asumís ese trabajo invisible de cuidar y sostener las crisis emocionales del alumnado? Bueno, he de decir que son fundamentalmente las profesoras, también algunos profesores, ¿eh? No es que no haya profesores que eduquen y que tengan, que tengan en cuenta la igualdad y que escuchen al alumnado. Pero bueno, en educación, sobre todo somos mujeres, también en las universidades, también en matemáticas, sobre todo hay más mujeres, ¿no? Y sí, esta capacidad de escucha yo la he encontrado mucho en las mujeres. Y, por ejemplo, el hecho de tener alianzas con otras profesoras, con otros profesores, es desde luego transformador. Y te lo puedo decir porque hacíamos teatro, una compañera y yo, justamente cuando quitaron la optativa, dijimos, pues vamos a hacer teatro porque nos están viniendo chicas, sobre todo eran chicas, con problemas emocionales, con problemas de amores o de bullying, y esto lo vamos a trabajar en el teatro, ¿no? Con sus propias vidas, con sus propios textos, no repetir una obra, ¿no? Y así hicimos, por ejemplo, Antígona, todas las Antígonas que hay en este mundo, ¿no? No solamente la de Sófocles, sino las Antígonas de la Guerra Civil Española, las Antígonas de las mujeres de negro, las Antígonas de todos los conflictos, ¿no? Que están enterrando a sus muertos, guardando la memoria, exigiendo justicia, reparación, perdón. Es que lo hacen fundamentalmente las mujeres, de tal modo que la UNESCO ha dicho escuchen a las mujeres, ¿no? La 1325, porque son fundamentales en la construcción de los vínculos de las sociedades que se resisten a pesar de las guerras, no solamente con la comida, con los desaparecidos, están haciendo verdadero trabajo de construir la paz. Yo como mujer de negro lo he visto en muchísimos sitios, en Yugoslavia, en Colombia que he visitado, en Jerusalén, que de ahí partió además Mujeres de Negro, ¿no? Como ahí se fundó entre mujeres israelíes y palestinas que decían nuestros gobiernos son enemigos, pero nosotras somos amigas. Y lo mismo las yugoslavas, ¿no? Tantas nacionalidades, unas contra otras, los musulmanes, los cristianos, los ortodoxos, ¿no? Y decían, nosotras somos amigas. Nuestros gobiernos, no sé si son enemigos, pero nosotras somos amigas. Y esa es la verdadera paz, ¿no? Y eso es lo que hay que enseñar. Y eso es lo que en el teatro, en ética, tal, en tutorías debemos enseñar. Y sería otros jóvenes, ¿no? Otra juventud. Para pasar un poco de la teoría a la práctica, bueno, en tus libros, como por ejemplo Otras maneras de amar, propones un cambio de paradigma en los vínculos. Como que desde la perspectiva de género, ¿no? Sí. Planteas un poco que otro tipo de vínculos. ¿Por qué crees que las mujeres todavía nos cuesta tanto desvincular el amor de la entrega absoluta o del sacrificio personal a la hora de cuidar? Sí, sí, sí. Bueno, es que en nuestra cultura, con nuestra cultura patriarcal, con esta división de los roles, ¿no? Que a nivel teórico hablamos de que no, ya no hay roles, ya somos iguales, pero es una teoría porque en la práctica vemos que quien cuida en las familias y en los hospitales y en las residencias fundamentalmente son mujeres,
que es lo que hemos hecho siempre y a lo que nos demanda, porque hay como una cosa muy consciente que sabemos que siempre habrá una mujer que cuida. Cuando mi padre se estaba muriendo en el hospital, yo oía a los hombres decir, ay, ¿qué sería de nosotros sin las mujeres? Es decir, reconocían que quien iba a visitarlos fundamentalmente eran mujeres, hermanas o esposas o cuñadas o primas o sobrinas y menos los hombres, ¿no? Y esto es verdad, o sea que no hay esa capacidad de escucha, de cuidado que hemos desarrollado las mujeres, pero no porque lo tengamos en la naturaleza, sino porque lo hemos practicado y lo hemos aprendido con la madre, lo hemos aprendido con las profesoras, lo hemos aprendido, ¿no? Entonces, desvincular esto es que los hombres también aprendan el cuidado. Y esto sería la coeducación emocional en igualdad, ¿no? Y fundamentalmente vivimos también en una cultura del amor romántico, porque yo sé que hay novelistas que tienen un éxito tremendo con sus libros de amor romántico, ¿no? Yo he visto colas en las ferias de los libros que me he quedado pasmada. Digo, qué éxito, el mayor éxito, colas y colas de adolescentes para comprar esos libros o de las películas, ¿no? De las películas de los vampiros y de todo esto, ¿no? Y que podemos ver a través del cine, se ve muy bien. Debiera ser obligatorio aprender a ver cine, aprender la crítica cinematográfica, ¿no? En las escuelas. Esto también es una educación emocional. Yo sé que en Francia se hace, pero aquí se tendría que hacer mucho más, ¿no? Porque eso también es literatura, eso también es construir vínculos o construir una manera de estar en el mundo, porque si no nos tragamos todo, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaba a las adolescentes y a los adolescentes, ¿qué harías por amor? Bueno, ¿qué harías por amor? Las chicas se explayaban y decían, por ejemplo, me acuerdo de una que decía, todo menos matar. Sería capaz de cambiar de país, de cambiar de religión, de cambiar de lengua, de hacer todo lo que fuera posible para que fuera. Es decir, estaba en un amor romántico que no tenía límites. Después, con alumnas ya que tenían alguna experiencia, ¿no? de relaciones, de vínculos, de relaciones sexuales también, ¿no? Porque se lo preguntaba también a chicas que están en los institutos hasta los 17 años. Y entonces ya ponían algunos límites. Todo, pero yo pondría límites, pondría algún límite. Es decir, no consentiría eh, que, que me maltrataran o que hiciera cosas que no quiero hacer, ¿no? Entonces, esto me parece importantísimo, importantísimo. La educación emocional, en la educación obligatoria tendríamos que saber sabiendo gestionar nuestras emociones. Y a esto he dedicado mi vida y sobre todo en el amor, porque yo me di cuenta desde los años 80 que las chicas estaban mucho por la igualdad, pero cuando se enamoraban de los chicos, yo decía, anda, pero qué cambio han dado. Ahora, hasta en la mirada, en los cuerpos, que se ve mucho, ¿no? Todo lo que diga él, se ríen, todo lo que diga él, ponen unas caras de que sí, sí, y antes, es decir, daban su opinión, decían que no, decían tal, pero en el momento de enamorarse era, ¡buah! Como si apareciese el Dios al que hay que decir que sí a todo, ¿no? Ese amor romántico que hay que desentrañar, ¿no? Hay que construir otra literatura que se está construyendo ya, ¿no? Con unos vínculos más sanos. Parte de la experiencia de las aulas, fuera de ellas, ¿qué es lo más difícil y lo más hermoso que Sí, te ha enseñado el hecho de tener que sostener y cuidar tu entorno más cercano? bueno, lo que me ha enseñado es cómo funciona el sistema de servicios sociales y de los cuidados, que cuando, a ver, diferencias entre residencias más pobres y residencias muy ricas. A lo mejor que hay más espacio o entre lo público y lo privado. En las públicas, yo tuve a mi madre en la privada y en la pública, y desde luego mucho mejor cuidada y mucho más espacios y mucho más personal en las públicas que en las privadas, que van a ganar más dinero, ¿no? Ujú. Yo creo que esto está sin resolver, porque los cuidados no pueden ser solamente de las pastillas, lo que hay que comer, lo físico. Hay una parte emocional y hay una parte
de escucha de toda la gente que está en las residencias y antes de las residencias, sobre todo antes de las residencias, en que las personas mayores que han pasado guerras, que han pasado conflictos, que han resuelto cosas, saben mucho y tienen que ser escuchadas. Y sin embargo hay como un edadismo que no se escucha, no se tienen en cuenta, ya no son productivas. Hay como un desprecio de la edad, ¿no? Porque lo que vende y lo que se saca dinero es de la juventud, de ser bellas, de tener las tetas así o el culo así o los labios así y siempre aparentar joven, aunque tengas canas, aunque tengas lo que tengas, ¿no? Ujú. Y de esto, pues claro, el gran mercado saca mucho dinero. No creo, no digo yo que no haya que estar guapa, que no haya que vestirse bien con lo que te guste, es otra cosa, ¿no? Pero esa sujeción de, bueno, de tantas operaciones que se hacen estéticas para el modelo, ¿no? Sí, Pues me o sea, parece que es eso, que es una mercadería de cuerpo, ¿eh? sí, como ser objetos, ¿no? Que tú también Y lo bueno, planteas a veces, sí. pues aspectos, ¿no? La explotación de la sexualidad y Mm. de la sexualidad, que es lo más bonito, lo más placentero, pero, o sea, se está a través de la pornografía, o que cualquier niño de 8 o 9 años pone tetas, culo y ahí aparecen, o mujeres negras. A mí me ha pasado de estar haciendo cosas porque quería cuerpos de mujeres blancas, negras, amarillas, eh, por, por, ver una cosa que estaba preparando, ¿no? Yo para el aula. Y al poner mujeres negras, aparecen mujeres negras que se venden, mujeres prostitutas. Digo, ¿pero esto qué es? Mm. ¿No? Sí, el algoritmo está Pues como... eso, el algoritmo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, bueno, yo, bueno, en el libro sí que digo todos los pasos que hay que hacer para amar en libertad y en igualdad, ¿no? Y trabajar el consentimiento y trabajar otras maneras de amar que no solamente es el amor en pareja, es el amor por las aguas, por nuestro planeta que se está deshaciendo, el amor por la vecindad, por los barrios, ¿no? Yo creo que en los barrios se puede hacer mucho y en todos los barrios hay personas mayores que debiera haber lugares no solamente donde puedan ir claro, con los ambulatorios o a jugar al dominó, sino se pueden hacer muchas cosas a Sí, través yo pienso de en cosas culturales en los eso. barrios. Las personas mayores, yo me he encontrado en los trenes, yo he hecho muchos viajes a Francia en mi formación, ¿no? Ujú. Y al sur de Francia. Y siempre me encontraba con personas exiliadas que vivían en Francia, que se habían ido a Francia después de la guerra civil y Ujú. me contaban su vida, casi sin preguntarles. Me encontraba cantidad que se habían escapado de los campos de concentración, que les habían vuelto a coger, que se habían vuelto a escapar y que vivían, por ejemplo, en Marsella, ¿no? Ujú. Que cuando no se sabía nada, porque ahora se sabe un poquito, ¿no? Que llegaban en enero al sur de Francia, con el frío que hacía, llegaban de pronto 30.000 personas a un pueblo de 5.000, como es Collioure, ¿no? Donde murió Antonio Machado, Ujú. y estaban en la arena, durmiendo, tapándose con periódicos, ¿no? Y yo me encontraba cantidad de gente en Alemania, en Francia, contándome cosas de estas, ¿no? Ujú. Que yo no sabía. Después ya lo vi había un anarquista en el sur de Francia, en Montpellier, que tenía toda una biblioteca con fotos y tal de todo esto, ¿no? Son guardianes de la memoria que nos pueden enseñar. Yo creo que estas personas tienen que pasar por las aulas y contar la memoria. Cuando hemos tardado tantos años, mientras que en otros países, por ejemplo, en Colombia hay una casa de los derechos humanos y la paz y la memoria de las mujeres lideresas que han sido asesinadas. Ujú. Y estoy hablando en concreto de la Organización Femenina Popular, que hicieron una labor, que están haciendo una labor extraordinaria con mujeres, hombres ancianos, adolescentes y niños desplazados, miles y miles. Han construido las casas, han construido escuelas, hacen teatro con los adolescentes, están insertadas en el barrio y guardan la memoria. Tienen un museo de la memoria, ¿no? A mí me parece que esto es un ejemplo para España
decir, pero hay un edadismo, ¿no? De decir, las personas mayores ya no producen. Las personas mayores son una biblioteca de la que podemos aprender cantidad de cosas, ¿no? Yo de mi padre aprendí que era un pacifista, ¿no? Estuvo en la guerra civil y siempre decía, pero ¿cuándo va a aprender la humanidad a resolver los conflictos sin guerras? Porque había vivido una guerra y sabía lo que era, ¿no? Había cuidado a enfermos, estaba en sanidad cuidando y había visto cosas atroces. Ya. Entonces me parece que es fundamental lo del cuidado y lo de la paz, construir la paz es el mayor cuidado al que se están dedicando cantidad de mujeres de todos los continentes y que eso debiera estar en los contenidos escolares obligatorios, porque hay un gran olvido de esto, ¿no? Y esto cuando lo descubres, dices, bueno, qué alegría, ¿no? No son mujeres víctimas, son constructoras de paz. Han sido victimizadas, han sido violadas, pero ellas se han unido para construir la paz, para hacer educación popular por la paz, o chozas de la paz, o a acompañar a gente, hacer vínculos, crear redes, ¿no? De paz y de buen trato. Me parece excelente. Y esto parece que se difunde menos que lo macabro, ¿no? Que las historias macabras, que es lo que se cuenta. Se cuenta la historia, yo que soy de historias, de formación de historias de la universidad, pues se cuenta las desgracias más que los aciertos. Entonces tenemos como un amor por lo macabro, por lo violento, Y que es nuestra y referencia, no ¿no? por la paz, que parece blandengue, que nos parece blandengue, pero es lo más apasionado que es construir la paz, ¿no? Porque crea vínculos tan fuertes entre las personas. Sí, sí, es así. Siempre se pregunta, ¿no? Sí. ¿Quién cuida a la cuidadora? Que es como una frase a lo mejor ya muy un poco manida, pero para ti, ¿qué es lo que a ti te da, qué te cuida a ti, ¿no? ¿Qué te da tregua, qué te da silencio, qué te da cuidado? Bueno, pues eso, mira, yo todas las semanas danzo, ¿no? Danzo, no el baile de un, dos, tres y cual, con un bailarín extraordinario, ¿no? Y a mí me da una energía, bueno, siempre he bailado porque yo creo que aprendí a bailar antes que a caminar, porque la música en mi casa estaba todas las noches, mi padre ensayaba, no, el ensayo con la dulzaina, con otras cosas, y yo siempre estaba bailando y cantando, ¿no? Y iba a la escuela siempre por los sitios más altos, ¿no? Entonces, para mí, la danza me transforma porque entro en otro mundo donde, claro, todo lo que tengas a nivel emocional, al bailar, por ejemplo, en el flamenco o los indios cuando, cuando golpean, la energía que está como en nudos en el estómago o en la garganta o en la nuca, recorre todo el cuerpo, sobre todo con los golpes, ¿no? Del flamenco o de los indios, que es lo que yo trabajo sobre todo para trabajar la rabia, va recorriendo toda la columna y esos nudos se deshacen, nudos de angustia o nudos de rabia. Entonces, al deshacerse, mi cuerpo ya es otro y piensa otras cosas. Y digo, anda, si antes estaba angustiada y ahora no. Luego, ¿qué puedo hacer yo con esta energía? Porque he visto que es una energía muy potente. Es decir, escucho mis emociones como una energía que yo la puedo dirigir. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Me parece, bueno, es lo más transformador que he visto en mi alumnado, en el profesorado que ha hecho los talleres y en mí misma, ¿no? Por eso, a la vez que me transformaba yo decía, esto se lo tengo que enseñar a mi alumnado. Y así fue como empecé desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Que también en la universidad, en pedagogía, hago algunos talleres, ¿no? Qué bueno. Y Y yo, como cuidadora, me decías cómo me cuido. sí, Pues eso a través, buscándome espacios para mí, ¿no? Igual me voy a un jardín a leer y, porque necesito silencio y en silencio ya no estoy metida solamente en los cuidados, que son muy agotadores, más no teniendo yo ni familia ni mi compañero, ¿no? Entonces, teniendo una red de amigas que somos sostenedoras, porque todas tenemos una cierta edad, ¿no?
y unas necesitan cuidados y otras cuidan y nos cuidamos a nosotras mismas también, ¿no? Una red de amigas que tenemos desde hace más de 40 años y que seguimos, ¿no? Yo Ujú, creo que esto es muy importante, los vínculos, ¿no? La red de amigas que se han trabajado a sí mismas y que podemos ayudarnos, que no nos juzgamos, que nos ayudamos, que nos preguntamos, que hacemos viajes, que nos cogemos espacios, y para mí esto es como cuidarnos a nosotras, ¿no? ujú. Pero queda pendiente en esta sociedad y en los gobiernos y en la política el trabajo de los cuidados. Hay que hacer proyectos. No solamente el gobierno lo tiene que hacer, el gobierno tiene que escuchar a las personas que cuidamos, a las personas que necesitamos cuidados. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Es así como se deben hacer los proyectos políticos de gobierno. No solamente lo hacen los partidos, hay que escuchar lo que hay en los barrios, hay que escuchar lo que hay en las residencias, lo que hay en las casas, ¿no? No es cuestión privada, es una cuestión de toda la sociedad. Y Ujú. los adolescentes tienen que aprender lo que es el cuidado de los mayores, el cuidado de las casas, ¿no? No pueden decir todo lo va a hacer mi madre o todo lo va a hacer la cuidadora o todo lo va a hacer las mujeres de la limpieza, ¿no? Como me decían mis adolescentes, tiraban papeles y decían, para eso están las limpiadoras. Digo, no, las limpiadoras están para sostener, pero no para recoger lo que tú tiras. Ujú, sí, No sé, es un trabajo arduo de paciencia, de hormiguita, ¿no? Que tenemos que hacer toda la sociedad. También los medios de comunicación, ¿no? Aprender la comunicación más, más benévola, más amable, ¿no? Que no sea de una crítica feroz e insultante de tú más y tú más y tú más que yo, ¿no? sí. Pues tú, como las parejas, ¿no? Anda que tú, pues tú cuando me dijiste, pues, o sea, esto no, esto hay que cambiar la comunicación, ¿no? Ujú, Porque nos hiere y herimos a otras personas. Y esto es cuestión de la educación obligatoria, yo lo repito, ¿no? Que ujú. la mayor revolución no fue la del neolítico, sino la pendiente por la paz, que no haya guerras. Y un poco volviendo a lo que decías de las amigas, que me parece muy interesante, eh, Mm. ¿cómo crees que transforma a las mujeres el hecho de unirse, de compartir su vulnerabilidad, de crear redes de apoyo mutuo? Frente a a veces el cuidado nos puede llegar a estar muy solas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que a veces yo Sí, creo que lo vivimos, pero no sabemos explicarlo. Entonces, sí. Bueno, yo creo, para mí, por ejemplo, es fundamental que hacemos viajes, por ejemplo, nos vamos a unas casas de campo que tienen algunas y allí comemos, nos reímos, paseamos y hablamos también, ¿no? Hablamos y hablamos de cosas teóricas y cosas prácticas que se podrían hacer, ¿no? De hecho, algunos de nuestros escritos de construir la paz, pues los hemos hecho así. Nos hemos ido 3 días, hemos hablado, o sea, fuera de lo cotidiano, ¿no? Y ujú, cogerse, claro, yo por ejemplo, pues me cojo 3 días y como soy la única cuidadora, tengo una persona que cuida a mi compañero y que esos 3 días se puede quedar y está cuidado, ¿no? ujú. Eh, yo creo que es fundamental, fundamental el apoyo de las amigas. Yo creo que ha sido un gran descubrimiento del feminismo, de la amistad de otra manera, que no somos rivales, sino que nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? Es Ujú. decir, la sororidad bien entendida, ¿no? Sí, De poder escucharnos, de poder tratarnos bien, de que no solamente es una buena comida, un buen viaje, sino hablar de lo que nos pasa, ¿no? Ser escuchadas, ser reconocidas en lugar de criticadas, de la rivalidad que se extiende, ¿no? Que está en esta sociedad. Pero afortunadamente yo creo que sí, que el feminismo ha hecho mucho por esto sí, sí, es así. y Si tú- tendríamos que hacer más, ¿no? Dentro de todos los feminismos para escucharnos unas a otras. sí, para poder convivir, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Si tuvieras que resumir en una idea el mensaje que urge a la sociedad que entienda sobre el valor de las mujeres que cuidan, ¿cuál sería?
de algo concreto. Escuchen a las mujeres, escuchen las necesidades que tenemos en esta sociedad, una corresponsabilidad. Queremos también, igual que en coeducación, no podrá ir adelante si no hay hombres coeducadores. No puede ir adelante si nos dejan a las mujeres que seamos las únicas cuidadoras y las únicas responsables y las únicas que hacemos esto, ¿no? Se necesitan también redes de hombres también, nuestros compañeros, ¿no? Que sean, aunque tengamos espacios a veces separados, porque es necesario, ¿no? Escucharnos entre nosotras y saber de nuestros cuerpos, nuestras vidas, todo esto. Pero también necesitamos que todos, ¿no? Que toda la sociedad sea corresponsable, no es repartir roles, esto es esto, y los hombres esto, y las mujeres esto, los niños esto, los adolescentes esto, ¿no? Yo creo que es una cuestión de todo. ¿Cómo hacerlo? Pues es lo que estamos pidiendo las mujeres, ¿no? Sí. Pero los gobiernos, eso, yo creo que es importante, y los políticos, que todo es política, ¿no? Que lo personal es político, ya lo dijimos las feministas, y entonces ahí es donde se puede escuchar. Cuando lo personal es político, fue una frase que no solamente es una frase, es lo más revolucionario que hay, porque claro que lo personal es político, entonces si no es político lo personal, ¿qué es lo político, no? Si tuvieras frente a ti a una mujer cuidadora que se siente desbordada o invisible en este momento, ¿qué herramienta de tu caja de herramientas emocionales le regalarías? Bueno, le podría decir que hay muchas mujeres cuidadoras en su alrededor, que busque unas buenas amistades, mujeres que la puedan sostener, que la puedan escuchar en sus quejas, pero no solamente en las quejas, sino que tiene que hacer cosas que la diviertan. Pues puede ser un club de lectura, que hay muchísimos, llenos de mujeres además. También hay hombres, pero llenos sobre todo de mujeres que si le gusta pintar, que vaya a pintar, que si le gusta bailar, que vaya a bailar, haga viajes, que se junte con las amigas, que tiene una vida que no solamente es cuidar y que se tiene que coger su tiempo, ¿no? Y su espacio. Esto a veces es difícil porque, claro, si hay dinero para que otras personas cuiden mientras tú te vas, lo puedes hacer. Si no, lo tienes que repartir entre otras personas de la familia. Decir, no, es que yo me voy, necesito irme. Poner límites, ¿no? A veces es muy difícil, ¿eh? Porque no hay otra persona, ¿no? Y tienes que aceptar esa situación lo mejor posible, pero dentro de la casa también te puedes coger tus espacios, un espacio en el que tú te recojas, en el que tú puedas leer, en el que cuides plantas, algo que te divierta, algo que te haga estar bien, ¿no? ¿Qué es lo que me hace estar bien? Tengo derecho a un tiempo libre. Y bastante difícil ese, pero bueno. Bueno, pero por lo menos tener la Porque reflexión claro, no hecha. es solamente... Claro, porque bueno, nos podemos hacer culpables de no cuidar, pero es que también necesito mi espacio. Sí, sí, Y totalmente. eso es lo más difícil, ¿eh? Bueno, Charo, hemos acabado la entrevista. No sé si quieres decir algo más que quieras que... Que ahí estamos, que cada vez somos más, que necesitamos decir todo lo que se podría hacer. Ya hay grupos de mujeres, ¿no? De mujeres viejas, de ayuda mutua, y que están escribiendo libros como Frisas y otras, ¿no? Que están diciendo lo que podría hacer esta sociedad y lo que tiene que hacer. Entonces lo tenemos que difundir por todos los medios, por televisión, por la radio, por los podcasts, con los libros, por asociaciones de mujeres, por los barrios. Es lo que estamos haciendo, es lo que siempre hemos hecho, como hormiguitas, pero necesitamos ser más escuchadas, También para construir la paz. ¿Quién escucha a las mujeres, no? Ya, es así. Pues nada, por nuestra parte, Chara, ha sido un súper placer. Te admiramos un montón y muchísimas gracias por compartir tu relato, tus reflexiones. Placer hablar con vosotras
Oye, que el trabajo que hacéis es estupendo. He leído varias cosas de los cuidados y extenderlo a que existen otros muchos cuidados sociales, colectivos que se pueden hacer, me parece estupendo. Sí. Así que muchísimas gracias a vosotras. Nada, pues, un placer y bueno, sí, hasta la siguiente, ¿vale? Chao. A la siguiente. Chao. Relatos como el de Charo nos muestra que el cuidado también se aprende y que cada una y cada uno es responsable de que esto cambie.